Ya, ahora sí ya empezó. Eh, Bien, chicos, entonces, voy a prender la cámara. Ya, vamos a hacer el día de hoy lo que es placenta. Entonces, ustedes primero ya, de repente tienen una idea un poco más concreta de lo que es la placenta. Entonces, de repente sí lo han llegado a escuchar que va a ser un órgano. En sí es un órgano, digamos que va a ser un órgano transitorio porque obviamente va a estar únicamente en lo que va a ser la etapa del embarazo, ¿no? Ahora, esta va en un momento, al finalizado el embarazo, va a tener que eliminarse. Entonces es como un órgano transitorio, ¿ya? Pero igual tiene una importante funcionalidad y todo eso, ¿no? Ahora, vamos a empezar con lo que es desidualización. De repente este concepto de desidualización ahorita no lo entienden, pero en palabras simples como se los puedo de repente mencionar como para que lo entiendan, sería como un cambio que va a permitir justamente de que bueno, un cambio obviamente en el tejido de lo que va a ser el endometrio que va a permitir que pueda haber como una correcta, mm, un correcto ambiente donde el embrión va a poder implantarse. O sea, todo esto que en un momento el endometrio que conocemos como tal, o sea, este endometrio como tal que conocemos, va a ser una de estas capas en la cual se tiene que implantar el embrión, ¿no? Entonces, la formación del epitelio, de esto, o sea, de este epitelio del endometrio, no, eso no es un epitelio, este tejido, ¿ya? De este tejido va a conocerse como la deshidrolización. O sea, todo el proceso mediante el cual este endometrio materno va a transformarse en uno que le va a permitir a que este embrión se implante es la deshidrolización. Y esto va a ser importante porque digamos que de aquí partiría más o menos lo que va a ser el desarrollo de la placenta. Entonces, justamente como lo mencioné aquí, va a permitir que el embrión se implante en el útero. Porque siempre vamos a necesitar de este endometrio, porque seguro lo han escuchado que es como un colchoncito. Es como un colchoncito donde va a crecer el embrión, va a ser como un hábitat, por decirlo así, donde el embrión va a poder implantarse y generar ahí ya todo este proceso que vamos a ir viendo en lo que va a ser embrión y posteriormente feto, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ocurrir este proceso? Justamente es gracias sobre todo a la ayuda de lo que va a ser la progesterona, ya, de esta hormona muy importante, que básicamente o sea, recordando un poco lo que hemos visto, va a ser la que va a empezar a secretarse mediante lo que va a ser el cuerpo lúteo. O sea, si se recuerdan un poco cuando vimos gametogénesis, el cuerpo lúteo se quedaba como una cicatriz, les mencioné. O sea, es el folículo que ya no tiene el óvulo dentro. Entonces, en el ovario se va a observar como una cicatriz, pero en sí es como una formación, obviamente, de células que aún van a seguir produciendo esta hormona. Esto porque necesitamos que esta progesterona, como les menciono, que induce a lo que es el endometrio, ya tiene que seguir induciéndolo, ¿no? Porque si este endometrio no se llega a formar, no vamos a tener dónde se implante el embrión. Entonces, eso te va a poder dar primero que no se te va a implantar el embrión y puede, por ejemplo, generar lo que serían los abortos espontáneos, ¿no? Eso sería una conexión que le pueden hacer así con la importancia de la progesterona, porque recuerda que siempre para el endometrio primero lo necesitas para que haya una implantación. Justo en la menstruación este es el tejido que se pierde, entonces si tú lo pierdes, no va a haber una implantación. Ahora, si es que la progesterona, como les menciono, no actúa correctamente, obviamente también no vamos a tener este desarrollo del epitelio, la inducción de este, ¿no? Ahora, continuando, van a ser inducidas por el cuerpo lúteo, que es lo que básicamente el folículo como que queda vacío, ya, si se recuerdan, el folículo que va a quedar vacío, y este endometrio que dijimos que iba a empezar a producir bastante glucógeno, también lípidos, que van a ser importantes para mantener, digamos, al embrión en sus primeros días, porque en los primeros días el embrión ya se implantó, pero no tiene placenta, y ustedes saben que la placenta bueno, va a ser un órgano importante para que pueda haber este intercambio de, digamos, oxígeno con dióxido de carbono, le va a dar también, aparte de ello, nutrientes, o sea, tiene que oxigenar la sangre del embrión, sí, pero también tiene que llevarse todas sus toxinas también, sí, pero también le tiene que dar como que, digamos, un soporte al embrión, o sea, nutrientes para que éste pueda seguir creciendo. Pero como la placenta no se encuentra por el momento, únicamente lo realiza el endometrio en una primera instancia, el de lo que sería la parte de glucógenos y los lípidos. Todo esto, ¿no? Para mantener el embrión. Entonces, cuando va a haber la desidualización, o sea, este cambio de tejido,
a un endometrio, vamos a tener ya la formación de lo que van a conocerse como deciduas, ¿ya? Estas deciduas van a ser en tres partes, o sea, esta decidua completa se va a dividir como en tres partes, ¿ya? Va a ser la parte de la que es basal, la capsular y la parietal. La basal es la que está en el contacto con el corión frondoso y es parte de la placenta. Ya, eso es uno. La capsular es la que va a cubrir al embrión y la parietal es lo que está como que en el resto del endometrio. Entonces, si nosotros lo observamos ya aquí a grandes rasgos, vamos a ver ya la formación. Esto ya es de un embrión, digamos que ya está más o menos avanzadito. Ya lo vamos a ver en una tercera semana. O sea, aquí les voy a decir que está casi recién implantado. Ya. Em, entonces, lo que vamos a ver acá va a ser, si ven esta parte de aquí, esto va a ser lo que se conoce como la decidua basal. Vamos a ponerlo mejor con esto. Ya, la decidua basal, que es básicamente por donde va a formarse lo que sería como tal la placenta. O sea, va a dar el origen a lo que ya es placenta como tal. Y como ven, es como si estuviera, digamos, debajo del embrión. Ya, o sea, está más o menos debajo del embrión. Como en este lado de aquí, por ejemplo, sí estaría la decidua basal, no se observa porque estaría debajo del embrión, ¿ya? En esta imagen de aquí. Ahora, en el caso de lo que sería la decidua parietal, ya también va a ser todo lo que va a rodear, pero que no toque, digamos, al embrión, ¿ya? O sea, sería todo esto de aquí, sería la decidua parietal. Ahora, lo que vamos a observar en una vista, digamos, frontal, o sea, va a ser todo esto lo que sería la decidua parietal. Y ya lo que sería la decidua capsular, o sea, lo que ya va a recubrir al embrión, como les dije, va a ser esta parte de aquí nada más. Y bueno, aquí se vería unas, digamos, mirándolo desde el frente, sería como que esta parte de aquí nada más. Entonces, va a pasar obviamente los meses, las semanas, y estos deciduos no se van a quedar así, porque si lo vemos acá, el embrión es aún pequeñito, pero obviamente no se queda como embrión, tiene que pasar a la etapa de feto y luego va a empezar a crecer mucho más. Y es ahí cuando, por ejemplo, vamos, vemos que ya va creciendo, y aquí, por ejemplo, se empiezan a delimitar mucho mejor las membranas, donde vamos a tener, por ejemplo, alamnios. Vamos a ver que esta decidua, bueno, el saco amniótico ya se acordó de este, ¿no? El saco amniótico donde va a estar básicamente dentro el bebé o el embrión, el feto está ahí dentro de este saco amniótico. Ahora, la cavidad amniótica es también esta parte de donde va a crecer ya también lo que sería el saco amniótico. Ya, vean que aquí el saco amniótico, de hecho, a lo mejor lo borramos para que lo vean mejor. Ay, a ver, qué raro, no sé por qué no se borra. Y ahora sí. Mm, ya. Entonces, como les decía, en un primer instante lo que vamos a ver, por ejemplo, es una cavidad primero, una cavidad amniótica, que ya lo recordamos de repente de la clase pasada, donde vamos a ver básicamente es como una cavidad, o sea, como si estuviera vacío. Y esta cavidad ya se llama así porque es donde va a formarse justamente el saco amniótico como tal. El saco amniótico les dije que es donde va a estar el feto, el embrión, pero primero tiene como que crecer porque tiene que estar lleno de lo que va a ser el líquido amniótico. Entonces, este primero tiene que formar, o sea, formar como un saquito ya mucho más grande y ahí lo vamos a ver ya más notoriamente. Y es por eso que mientras va a ir produciéndose este líquido amniótico y el bebé siga creciendo, creciendo, va a notarse mucho más. Pero en las primeras semanas va a verse como esto, como una cavidad y bueno, el saco va a ser bastante, o sea, muy chiquito ya. Incluso vean aquí que todavía se tiene como que lo que sería esta vesícula umbilical que le dicen aquí, pero sería lo que es el saco vitelino, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que también aparte de eso, vamos a ver otras, como que otras estructuras que van a conocerse como el corión velloso y el corión liso, ¿ya? Estas también son membranas, que ya lo vamos a ver más adelante con detalle, pero estas membranas, el velloso, imagínenselo como velloso, o sea, como un arbolito, ¿ya? O sea, como obviamente bello, velloso, ya, o sea.
como arbolitos. Y justamente es donde va a estar más que todo lo que van a ser las vellosidades cordiales y todo. Y el liso es básicamente liso, como lo dice su nombre. O sea, imagínenselo como liso, totalmente planito. Entonces va a ser todo lo que va a estar como que alrededor. Porque recuerden que la placenta, ahí vamos a encontrar justamente las vellosidades cordiales. Entonces ahí es donde vamos a encontrar este corión velloso que va a tener este tipo de como que va a crecer como un arbolito, si se dan cuenta. Tiene como unas ramitas y todo, algo así como para que se lo imaginen. Por eso el velloso y por eso el corión liso, ¿ya? Ahora, estas deciduas, fíjense que ya con el tiempo les decía, algunas van a ir desapareciendo, otras van a quedarse, pero estas deciduas en un momento, ya para que lo vean así mejor. em, ya, estas deciduas, vean que por el momento acá sí se nota todavía lo que va a ser la decidua capsular, la decidua parietal, ¿ya? Y la decidua basal, mientras va a ir avanzando el tiempo, como les decía, va a desaparecer porque esto más o menos son las primeras semanas de la implantación. Por eso es que aún se le conoce como lo que va a ser la decidua capsular y todo, ¿no? Ahora, como les digo, lo que va a ser esta decidua basal va a terminar en un momento juntándose con lo que va a ser el corión velloso, ya esto va a formarnos la placenta. Uno. Ahora, otro es que la decidua parietal va a juntarse con tu decidua capsular y ya no van a estar como que separadas, sino que ya un poco forman una misma cosa. O sea, tu parietal y tu capsular se van juntando. Y esto ya, por ejemplo, aquí tenemos otra estructura que la vamos a detallar más adelante, que es la membrana amiocoriónica, ¿ya? O la que va a formar el amnios y el corión, ya que es como esta capa, básicamente, que cuando se rompe es lo que se le conoce, digamos, como el romper que se le rompe la fuente, ya, eso. Cuando esta membrana se rompe, es ahí cuando el líquido amniótico, bueno, sale, ¿no? Y bien, de aquí, ¿qué más podemos recordar? Bueno, lo que les digo de los corión, que ya lo vamos a ver más adelante, estas estructuras, el corión liso, el corión velloso. Ya. Entonces, ahora, ya habíamos visto que terminando la que va a ser la tercera semana, ya íbamos a ver estructuras como lo que eran las vellosidades secundarias y las terciarias. ¿Ya? Vellosidades secundarias y vellosidades terciarias. Bien. Entonces, si se recuerdan cómo eran las secundarias y terciarias, ¿alguien de repente se acuerda? Que nos quiera decir, a ver, ya. Pero, a ver, recordemos que las secundarias estaban compuestas por citotropoblasto, citotrofoblasto y también tenían ya lo que era el mesodermo extraembrionario. Y cuando ya le hablamos de terciarias, aquí ya vamos a ver lo que son los capilares, ¿ya? O vasos sanguíneos en general. Capilares, vasos sanguíneos es lo que vemos ya en las terciarias, entonces estas ya son funcionales en su mayoría ya, totalmente funcionales para que puedan hacer este intercambio, ¿no? Y vemos que en el inicio del segundo mes el polo embrionario va a tener más vellosidades. Ahora, ¿qué se refiere con polo embrionario? O sea, esta parte de aquí, recuérdense, porque era cuando se implantaba. Recuérdense un poco de la implantación, teníamos un polo embrionario, que es donde, digamos, estaba ubicado como que el epiblasto y el hipoblasto, que se le conocían como polo embrionario. Esta parte del polo embrionario, que es donde estaría tu deciduo basal, va a ser la que va a tener mayor vellosidades. Y es ahí donde justamente va a formarse lo que va a ser la placenta, ¿ya? Y esos son inicios del segundo mes. Ahora, a finales del segundo mes, ya no vamos a ver las vellosidades en el polo embrionario, ¿ya? Entonces, ahora, final del tercer mes, vamos a ver esta fusión del amnios y el corión. Estas estructuras, como les decía, el amnio, bueno, el amnios y el corión van a ser al final importantes para formar una membrana, ¿ya? Una membrana que va a ser la que les decía que se va a romper, ¿no? Ahora, va a desaparecer también la decidua capsular, porque al final se va a terminar como que juntando o uniendo un poco lo que va a ser la parietal. Ya, o sea, termina de desaparecer, ya no está ahí. Ahora desaparece la cavidad uterina, también porque va a empezar a crecer mucho más, lo que les mencionaba, empieza a crecer mucho más, y esta cavidad uterina cada vez se va haciendo, bueno, más pequeña, más inexistente.
porque todo, digamos que se terminaría llenando de lo que va a ser primero el bebé y todos los componentes que lo van a acompañar. Entonces aquí vemos la adhesiva basal nuevamente. Las vellosidades coriónicas van a estar en su mayoría por aquí, ¿ya? Y vamos a ver que esta adhesiva parietal, bueno, poco a poco va a ir desapareciendo, perdón, la capsular va a ir desapareciendo y la parietal aún como que se va a conservar. El corión liso, ahora, eso sí, desde ahora que estamos viendo esta imagen, vean como que el orden de las capas, eso sería bueno también que siempre se lo recuerden, el orden de las capas, porque vean que el corión liso está debajo de lo que va a ser la adhesiva capsular en un momento. Ya, obviamente luego esto va a desaparecer la capsular, pero esto ya va a ser al tercer mes recién. Entonces el corión liso va a estar debajo de la adhesiva capsular. Ya, o sea, esto es como que el 1, le sigue el 2 que sería el corión liso, ya. Y a esto recién lo que va a venir va a ser el amnios, ya, que sería como el 3, ya. Y eso sería como que el orden de las membranitas. Primero tenemos tu adhesivo capsular, luego tenemos a lo que es el corión y luego tendremos al amnios. Ya, ese es como el orden en lo que va entrando. Y bien, al cuarto mes ya vamos a tener dos componentes, uno que va a ser como un componente fetal y otro que va a ser un componente materno. Entonces, el fetal va a ser más, digamos, más que digamos que va a beneficiar un poco de lo que sería el lado del embrión y todo eso, el corión frondoso, ¿ya? Y otro va a ser la adhesiva basal por el lado materno, ¿ya? Por ponerlo así, lado materno, la adhesiva basal y por el lado fetal, el corión frondoso. Ahora, las membranas extraembrionarias que rodean el embrión. A ver, las membranas extraembrionarias que rodean el embrión en el desarrollo humano. Ya. Estas van a ser, como les decía, las membranitas. Sobre todo van a ser la parte de lo que es el amnios y el corión. Bien, en aquí de hecho estos en los colores se los detalla mucho más cuáles son las deciduas al momento en el que se está desarrollando el embrión. Una decidua basal, una decidua parietal y una decidua capsular. Y bueno, la cavidad coriónica, también el corión liso, que es lo que está como rodeando. Y aquí lo que más o menos también podemos ver es de que ya se han fusionado aquí. Ay, ahí está otro color. Ya esto es como cuando recién está creciendo el embrión. Aquí vemos ya un avance ya mucho más del embarazo. Y ya podemos ver la adhesiva parietal, el corión liso y el amnios están fusionados. Ya, incluso aquí vean que ya desapareció lo que va a ser la adhesiva capsular. O sea, esta adhesiva capsular, como les decíamos, desaparece. Y en un momento se va a terminar juntando con lo que va a ser la parietal, pero esta parietal también se va a terminar juntando con el corión liso, el amnios, y todo como que terminaría fusionado. Y al final vemos que es como una sola membranita, ¿ya? Y dentro vamos a tener la cavidad amniótica, bueno, cavidad amniótica y lo que estaría ahora formándose como tal un saco amniótico. El saco amniótico pensémoslo más como algo, como el conjunto de las membranitas, y el líquido amniótico y todo eso. En cambio, la cavidad es como la ubicación donde va a estar este saco amniótico, ¿ya? Entonces, eso sería uno. Y bueno, la placenta ya aquí, como ven, ya está casi totalmente formada. Y eso recién es en la semana 12. O sea, casi ya a lo que va a ser, como hemos visto, finales de lo que sería el tercer mes. Aquí ya es más que todo esta diferenciación, ya muy notoria. Y vemos que en la octava semana todavía, digamos, está viendo la formación de la placenta, pero todavía no tenemos placenta. Entonces, esa es la octava semana. Ahora, la placenta como órgano transitorio nos va a llegar a dar varias funciones que ya las vamos a ver. Entonces, empezando con lo que es ya una placenta término. Una placenta término ya es una placenta, digamos, que ya se formó y está bien. Ahora, un poco se diferencia con lo que es el nombre de placenta madura, que ya es algo un poco más clínico, pero no es lo mismo. O sea, la placenta término es como una que ya, digamos que ya cumplió con lo que debía cumplir y puede, o sea, como que estuviera madura, pero placenta madura ya es como incluso creo hasta, no estoy muy segura, pero ya es como algo más clínico, hasta lo pueden conocer como como un riesgo, por ejemplo, en el embarazo, cuando hay una placenta madura. Por eso les digo que no lo traten de asociar mucho a eso, no lo asocien, pero la placenta término es como una que ya está como lista como para que que su bebé nazca. Ya no, ya terminó como que con su función. Entonces, el esteo, como les decía, va a ser un órgano transitorio de la placenta y va a tener o va a cumplir funciones muy importantes
entre lo que va a ser sostener la vida del feto y bueno, va a ser como una relación que va a haber entre madre y feto, ¿ya? Ahora, las funciones que vamos a ver, tiene primero una función hemodinámica. Bueno, al ser un órgano al que tiene que estar casi todo el, bueno, todo el tiempo irrigado, mejor dicho, todo el tiempo tiene que estar irrigado, obviamente va a tener vasos sanguíneos y va a tener también un gasto cardíaco que le tiene que llegar. Y tiene que estar completamente, digamos, llegándole sangre, ¿no? Continuamente. También tiene una función enzimática de membrana, porque no sé si escucharon de lo que es la barrera placentaria, pero obviamente evita, es un poco más selecta a ciertas cosas que queremos que pasen y otras que no. Por ejemplo, hay ya también ciertas patologías que pueden llegarle al bebé justamente porque esta barrera o membrana placentaria ha sido, digamos, pasada, ¿no? O sea, no ha estado, digamos, protegiendo, no protegido y ya la pasaron. Se tiene que pasar con una membrana. Ahora, la inmunológica también, porque al momento de pasar, digamos, o permitir el paso de ciertas sustancias y todo, también va a permitir el paso de lo que van a ser o mejor dicho, las inmunoglobulinas, que son muy importantes ya a futuro para que obviamente el bebé, digamos, pueda tener, digamos, ya su sistema inmunológico, uno, o también porque, bueno, ya más, lo van a abordar de repente más adelante, cuando van a ver, parte de parasitología y lo que sería microbiología van a ver de que muchas veces la inmunoglobulina es lo que va a determinar muchas infecciones. Sobre todo la M y la G, que intervienen bastante en cuando hay algo crónico o agudo, ¿ya? Y bueno, la de endocrina, porque vimos de que lo que hacía es secretar progesterona, ¿no? Ahora, ciertas características que estas ya son más anatómicas, vamos a ver un tamaño, un espesor, como que digamos el grosor, ya que va a tener la consistencia, el peso y bueno, esto es muy importante que son las caras, ¿ya? Porque vamos a tener tanto caras que van a darle al lado materno, que son la cara materna, y la cara fetal, que le da, digamos, al feto, que es la fetal, ¿ya? Entonces, el tamaño vemos que es casi en una promedio de, pónganse, de 15 a 25 centímetros en este diámetro, pero es como pongan hasta 30 centímetros, ¿ya? Pero tiene ese tamaño más o menos. Ahora, como que el grosor, el espesor que debe tener es de 1,5 a 3 centímetros. Ahora, la consistencia de lo que es la placenta es como muy blandita, ¿ya? Es semisólida, pero es muy blandita. Ahora, esta obviamente no se destruye, o sea, no es como muy, tampoco muy frágil, obviamente es blandita, pero no se destruye, siempre va como conservarse o va a conservar la estructura que tiene. Y bueno, el peso es más o menos de 400 a 600 gramos. Y estas son las caras que les menciono. Tenemos una cara materna donde a simple vista lo van a ubicar por los cotiledones, que son como estos, pónganse, imagínenlo como grumitos. Son como unos grumitos, ya. En esto a veces le dicen como torta placentaria, ya. Entonces, estos grumitos que van a ver ahí van a ser, que le dan un aspecto como de cerebrito, o sea, tienen como todo esto son los cotiledones, ¿ya? Y estos cotiledones van a ser como unidades funcionales, donde van a tener a las vellosidades cordiales dentro. Y lo que es la cara fetal ya es mucho más lisa, ¿ya? Mucho más lisa y lo más importante que van a ubicarlo al toque, aquí los cotiledones, ¿ya? Y aquí van a ubicarlo al toque por el cordón umbilical. Bien, ahora también ya pueden a veces mencionar otras características como por ejemplo el color, que este es muchísimo más rojito, más color sangre, pónganse, y este es un poco incluso hasta un poco más azulino o más azul, más como tirándole violeta, violáceo. Ya, y aquí es importante porque también la pueden diferenciar porque se van a ver como los vasos sanguíneos en toda la parte de aquí del cordón umbilical. Ahora, en esta vamos a seguir con un poco la anatomía de la placenta. Va a variar, obviamente, porque hemos visto que en un principio no tenemos placenta y poco a poco va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, esta anatomía puede ir cambiando un poco ya, desde los inicios hasta allá al final. Ahora, ya vemos, aquí vamos a ver, ya en la placenta como tal, vamos a ver tres zonas, ¿ya? Que nos van a hablar un poco también de la funcionalidad que tienen, porque tenemos una zona que es la coriónica o placa coriónica, el espacio intervelloso y
lo que va a ser la zona o placa basal. Entonces, en la placa coriónica es como que lo más cercano que vamos a ver, digamos, en dirección a lo que es el feto, ¿ya? La placa coriónica es eso. La parte del espacio intervelloso es donde ya va a haber este intercambio entre sangre fetal y materna, donde está sobre todo las vellosidades. Y ya la placa basal es como todo esto que ya es lo que estaría pegado como a la parte de lo que, a lo que sería ya la mamá, por decirlo así, al útero. Ya, entonces, primero la placa coriónica es como lo que ven aquí, es lo que estaría como de color amarillo. En esta placa coriónica vamos a mencionar que está, digamos, formado, se recuerda un poco que me sería un poco mesodermo extraembrionario, ¿ya? Placa coriónica. Luego le seguiría lo que son las vellosidades coriónicas en el espacio intervelloso. Acuérdense un poco intervelloso, corión velloso, ya. Les decía todo eso, acuérdense o imagínenselo como arbolitos, ¿no? Entonces aquí es donde van a intervenir justamente lo que es su placa coriónica, ¿ya? Entonces, perdón, su espacio intervelloso. Aquí es justamente donde interviene este espacio intervelloso y todo eso, ¿ya? Ahora, lo de la placa basal ya también va a ser ya más, como les decía, lo que está como que delimitando un poco o terminando ya lo que sería ya lo que va a dar origen al lado más materno, la parte incluso de lo que sería el miómetro, donde van a estar ya las venas y arterias uterinas, ya antes de llegar, o sea, antes de llegar a eso, está tu placa basal. Ya, esa sería tu placa basal, que se encuentra en esa parte. Ya, entonces, vellosidades cordiales en el espacio intervelloso están justo por aquí, ¿no? La placa coriónica es lo que está ahí. Ahora, por la placa coriónica, vean que hay como lo que son los vasos sanguíneos que van a terminar saliendo una vez que o sea, como bifurcaciones que van a terminar saliendo una vez de que estén llegando aquí, lo que va a ser la vena umbilical, perdón, la arteria umbilical y las venas umbilicales, ¿ya? Ahí va a pasar todo eso. Ahora, de aquí más que podría resaltar es que aquí están los vasos sanguíneos justamente que se van bifurcando de lo que salen ya de lo que pasa por el cordón como tal, ¿ya? Y el espacio intervelloso donde están las vellosidades cordiales. De ahí, también aquí vamos a ver este espacio intervelloso. Acá vean de que justo llegan ya al mucho más, digamos, profundo los capilares, donde va a haber estas vellosidades, este intercambio ya, con la sangre que va a llegar de esas arterias uterinas que se encuentran en esta parte de aquí. Toda la sangre que llega va a empezar a intercambiar con estas vellosidades y va a regresar nuevamente a lo que sería el embrión. Entonces, para recapitular súper rapidito, un poco más, digamos, desde lo más microscópico, por decirlo así, tendríamos primero en un instante lo que daría el inicio a la placenta, recordando así, habíamos visto que teníamos al citotrofoblasto, ay, perdón, citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Ya, el sincitio y el citotrofoblasto eran como los primeros indicios que teníamos de lo que iba a formarse la placenta, sobre todo lo que era el sincitio trofoblasto, que es el que va a entrar básicamente por todo y va a empezar a formar, recuerden, erosionaba el tejido y empezó a formar las lagunas, ¿no? Estas lagunas se iban llenando de lo que era sangre materna para que ahí está este intercambio de lo que es madre y feto, ¿no? Y luego veíamos la formación de las vellosidades coriónicas, que van a ser al final estas, pero primero teníamos que ir desde las primarias hasta las terciarias, y terciarias ya las íbamos a ver en la etapa final, más o menos de la tercera semana ya ahí como tal, ¿no? A las terciarias ya terminaban ahí. Entonces, aquí es cuando ya vamos a ver la aparición de los vasos sanguíneos, entonces esta vellosidad ya es funcional. Ya puede realizar las funciones que van a, digamos, va a tener como tal la placenta, ¿ya? Entonces, eso sería uno. Ahora, las deciduos ya vienen más adelante cuando vemos que se empieza a formar estas capas, ¿no? Para terminar esto de la formación, ya. Estas tres capas, donde tenemos la decidua basal, la decidua parietal y la decidua capsular. Ya basal, recuérdense lo que está justamente, digamos, del lado del embrión,
Lo que cubre al embrión como tal sería la capsular y lo que estaría rodeando lo que falta, todo lo que falta de la cavidad uterina sería la parietal, ¿ya? Y entonces en esto ya vemos de que una placenta, digamos, como que va a terminar dándote el origen a la placenta como tal, va a ser así la decidua primero basal que teníamos que está aquí y como ayudándole a eso sería lo que es el corión frondoso, ¿ya? O corión velloso, ¿ya? El que tenía como que las formas como que de arbolito, ¿no? La forma de arbolito, esa parte. Y ya llegando a las caras, esto para terminar recordándonos, sería, bueno, cara materna y una cara fetal, ¿no? La cara fetal es mucho más lisa. Vamos a ver ahí, primero lo que van a observar siempre es el cordón umbilical. En la parte materna van a ser estos cotiledones que ya les dije que son como unos grumitos que le dan un aspecto muy como más con textura, ¿ya? Y aparte, vean que son como grumitos y son como lóbulos, y ahí están separados por estos tabiques, eso es importante, ¿ya? Y eso, cada uno se va a llamar un cotiledón. Ahora, ya les dije que cada cotiledón tiene vellosidades coriónicas terciarias, y aquí es donde va a ocurrir justamente como que este intercambio, ¿ya? Entre mamá y feto. Este intercambio aquí ocurre, ¿ya? Y ya, esto terminó, ya. Entonces, describiendo mucho más lo que es la superficie fetal, ya lo vamos a hacer más corto. Les mencionaba que hasta lo dicen que es como de un color azulado, ya. Más azulado, está cubierto por lo que es el amnios, ya. Por eso se ve un poco más blanquito también una membrana. Y lo principal que siempre van a ver es este cordón umbilical, ¿ya? Se inserta el cordón umbilical y además se pueden observar, como les decía, los vasos sanguíneos que van a terminar saliendo del cordón umbilical para lo que ya es como que lo que hemos visto la placa coriónica, ¿ya? Y otro es que aquí les dice que hay rodea un anillo fibroso y desde la semana 30 a 35 la textura parece de un mosaico. Eso se le conoce como la teselación. Esta textura que les menciono, obviamente se lo da la parte de lo que sería el amnios, los vasos sanguíneos que van a pasar por ahí. Te va dando esta textura de lo que sería como que el mosaico. Pero tu cara fetal es como muy también identificada, ¿no? Muy fácil de identificar, al igual que un poco que la materna, ¿no? Porque esta es más como rojiza, ¿ya? Y es un rojo brillante incluso. Y bueno, más rugosa porque tiene lo que son los cotiledones. Y estos tabiques que les menciono son los surcos placentarios, ¿ya? Y bueno, aquí, si ven todo esto aquí, son como las membranitas que van a terminar, digamos, rompiéndose, que básicamente son el corion y lámios, ¿ya? Es un poco raro porque hay en esta imagen sobre todo, van a ver que aquí está el amnios y aquí está el corion, ¿ya? El amnios es lo que está como que o sea, ya hablando de una placenta que está, digamos, fuera, es como lo que está aquí afuera y lo que está primero y lo que le sigue es el corión, ¿ya? Ahora, el bebé va a estar como que rodeado por estas dos, ¿ya? Pero pónganse, imaginen, traten de imaginárselo un poco de que está como que rodeándolo, pero cuando esto está cerrado. Pero ojo que tiene que estar como que para el otro lado, ¿ya? O sea, esto tiene que al final, obviamente, cubrir al embrión, al bebé, pero del otro lado, porque esta es la cara materna. Miren que está mucho más rugosa y así esta es la cara materna y eso es lo que tiene que estar como pegado con el útero. Y el amnios y el corión va a terminar cubriendo al embrión, entonces vean que el cordón umbilical está también del otro lado de la cara materna. Entonces ahí es donde tiene que estar el embrión y dentro de estos dos, ahí es donde va a estar el embrión o el feto. Ya ahí dentro se encuentra. ¿Ya? Entonces, aquí, para verlo, esta es la parte obviamente que se va a adherir al útero, va a tener obviamente más secciones, que ya vimos que en cada sección tienen varias vellosidades cordiales aquí. Aquí hay un montón de vellosidades terciarias, ¿ya? Y van a estar divididas por estos surcos placentarios, que son como unos tabiques que la van a ir ahí separando, ¿ya? Y tienen una capa fina de fibrina llamada la capa de Nitabuch, ya que ayuda a pegar la placenta al útero. Esta capita es una capa nada más de fibrina, o sea, como les dice, solamente su función es ayudarla a adherirse a lo que va a ser el útero materno. En ocasiones, en aquí se puede realizar lo que son fibrosis, ¿ya?
un exceso de tejido conectivo o lo que sería calcio, o sea, como calcificaciones, calcio acumulado, ¿ya? Pero no te va a indicar, digamos, como que es una patología muy, muy como importante, o sea, pueden existir, ¿no? Es como algo normal, pongan, ¿ya? Em, las membranas que les mencionaba de que van a conformar en sí como tal al saco amniótico van a ser el amnios y el corion. Ambas forman el saco amniótico y dentro de este saco amniótico tiene que estar el embrión y tiene que estar líquido amniótico, ¿ya? Feto y líquido amniótico, ¿ya? Y el amnios va a ser justo la capita más interna, es lo que les decía un poco. Esta aquí se ve un poco, o sea, se ve como de la primera capa, o sea, como si fuera la de afuera. Sin embargo, es la más interna, ya la interna es la que está, digamos, mucho más cerca del bebé. Y a eso le sigue lo que es el corion, que es la capa un poco más externa. ¿Ya? Y ambas juntas van a formar esta membrana que va como que formar el saco amniótico o del saco amniótico, que se me llama la membrana corioamniótica, ¿ya? Que termina dándole esta estructura del saco amniótico y todo, ¿no? Ahora, ya vamos a detallar mucho más, digamos, estas zonas que va a tener la placenta. La placa coriónica va a estar dándote la cara al lado fetal y es lo primero que aparece. Y en esta placa coriónica vamos a ver primero estas estructuras. Ay, mm. Ya, primero vamos a ver la cámara. En la placa coriónica vas a ver un tejido conectivo que se conoce como tejido de Wharton, ¿ya? También vas a ver lo que van a ser los ejes de las vellosidades y esto va a ayudarte al intercambio, ya tú sabes, vellosidades, intercambio de nutrientes y gases. Pero aquí importante porque ves los vasos alantocoriónicos, ¿ya? Entonces, aquí como les decía, vamos a tener primero un cordón umbilical. Este cordón umbilical dentro tiene bueno, tres vasos sanguíneos importantes, dos arterias umbilicales y una vena umbilical, ¿ya? Entonces, esta vena umbilical es la que va a llevarle el oxígeno y estas umbilicales son las que se llevan el CO2. La placa coriónica como tal va a estar formada por amnios, ya, amnios que es esta capa que les decía que es la primera que está más cercana a lo que es el embrión. El mesodermo extraembrionario, que es lo que está de color verde que ven ahí, ¿ya? Que es lo que le sigue. Luego le sigue el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, que aún por el momento, o sea, digamos que estas capas van a seguirse como conociéndose, ¿ya? El citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, ahí que, digamos, marca como su delimitación de lo que sería la placa coriónica. Ahora, tanto mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto te van a terminar formando una parte muy importante que es el corión velloso, ¿ya? Este corión velloso es el que básicamente te va a ayudar a dar el origen a estas vellosidades. Vean, ya, todas estas vellosidades. Lo que estaría como de moradito, ¿ya? Entonces, eso es el corión velloso. Todo lo que va a juntar citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto y mesodermo extraembrionario. Y para que se recuerden un poco, recuérdense todo lo que tiene una vellosidad secundaria, ¿ya? O sea, lo mismo que tiene una vellosidad secundaria, tiene un mesodermo extraembrionario, ¿ya? Entonces, ahí es donde vamos a ver esta formación como de arbolitos que ven ahí, ¿no? Pero esto ya es más este espacio intervelloso, un poco, ¿ya? De hecho, aquí lo vamos a ver también un poco más delimitado en las deciduas, ¿ya? La placa decidual, la membrana amniocoriónica, que ya les dije que la membrana o sea, amnioscorión o amniocoriónica la forma el amnios y el corión, pero este corión no es el velloso, sino es el liso, ¿ya? Es el liso, el velloso está de este lado, el liso está allá de ya, más para eso. Ahora, de aquí lo que les puedo destacar de esta imagen también es un poco lo que es la membrana de Nittabuch, porque no es como, no es que se vea como una membrana y, o sea, tú ves una placenta y digas, esta es la membrana de Nittabuch, no. Es como algo que lo vas a ver o se va a ubicar sobre todo como, digámoslo por imágenes, ¿no? Porque es lo que te lo describen nada más. O sea, la membrana de Nittabuch es aquella que te ayuda a mantener unida la placenta con el lado materno, ¿no? O sea,
al útero. Y eso es la membrana de Nitabotch. Ya, y bueno, aquí otra cosita, de aparte de los cotiledones, vean que los cotiledones, ya si lo partimos o lo cortamos, pónganse que aquí van a aparecer justamente las vellosidades, ¿ya? Ya. Entonces, hablando del espacio ya intervelloso, aquí va a ser, digamos, ya un lugar donde va a ocurrir casi todo lo interesante que va a ser la placenta, ¿ya? Va a estar obviamente entre lo que hemos visto la placa coriónica y lo que va a ser la placa basal, ¿ya? Entre estas dos se encuentra este espacio intervelloso donde va a estar las vellosidades cordiales, los troncos, que son estos de aquí, ya los troncos vellosos, y estos que ya son las vellosidades como tal. Por eso les digo que son como arbolitos, ¿ya? Entonces la sangre materna termina rodeando al final esto, porque estas tabicaciones que ven aquí, esto es como el cotiledón y estos son como los tabiques que ven ahí. Y ahí es donde, digamos, va a llegar la sangre materna desde la arteria uterina. ¿Ya? Entonces aquí termina llegando toda la sangre y termina habiendo un intercambio entre entre estos vasos capilares que van llegando de este lado del feto y van como que encontrándose con los del lado de la madre, ¿no? Y ahí va habiendo ese intercambio. Pero ojo que ya les había dicho que es sin mezclar tanto la sangre materna como la fetal. Y es un intercambio, ¿no? Ya aquí se da este intercambio por difusión, que es muy importante, difusión. Entonces, aquí vemos también los vasos sanguíneos. Esto sería como que eh, nuestra placa coriónica, ¿ya? Y esto ya de aquí es como lo que conocemos como tal, el espacio intervelloso, donde están básicamente como que las vellosidades, ¿ya? Ahora, la placa basal ya, aquí vamos a ver o dijimos que era como la parte ya que está más del lado de la madre, lo que termina ahí. Y ahí es más que todo la cápsula de Nitabuch, que se la describe en la primera imagen porque también se observa de repente un poco mejor, que es básicamente una capita que vamos a ver ahí. Aquí también en esta imagen, si no me equivoco, estaba... a ver. Mm, no, creo que ya aquí. Esta es la capa de Nitabuch, o sea, más o menos se las describe aquí así un poco. Ya, eso sería lo que es la membrana de Nitabuch, o sea, más o menos es como lo describe aquí en esta imagen, pero esta es como toda la placa basal, como ven. El espacio intervelloso, aquí es donde está viendo este intercambio de la sangre materna con las vellosidades que están aquí, que tienen sus vasos sanguíneos aquí dentro. Y de este lado de la placa basal está primero la cápsula de Nitabuch, el citotrofoblasto, que también vemos ahí en los restos que quedan, y las glándulas uterinas y todo esto ya, como ven, es más parte del lado materno. Pero vean que, o sea, la placa basal, o sea, es endometrio todavía, pero no llega a tocar lo que es el miometrio. O sea, el miometrio es como también un poco el límite. Pero la cápsula de Nitabuch no se olviden que es como la más resultante que les puede hacer acordar a placa basal, y que es la que le ayuda a pegarse, ¿ya? En aquí, de hecho, se ven más las vellosidades y digamos, la sangre como llega. Porque ya, ustedes se acuerdan las lagunas trofoblásticas, todo ya. Miren, aquí son estas lagunas que se formaron en un principio. Bien, ahora estas lagunas de aquí son las que van a como que en un punto hasta ya estar dentro del espacio intervelloso. Ya de todo lo que era como que esto, ya. Ahí este espacio donde llega la sangre va a terminar haciendo como difusión con estos pequeños vasos sanguíneos que van a llegar desde lo que son los vasos sanguíneos que están en el cordón umbilical, ¿ya? Las arterias y las venas. Bueno, y la vena, ¿ya? Se terminan dando estos pequeños capilares que hacen el intercambio con estos. Terminas de hacer el intercambio y bueno, regresa a lo que es el embrión o feto, ¿ya? Entonces, ya dijimos que era un órgano transitorio, entonces, ¿qué, digamos, funciones importantes nos va a cumplir la placenta? Ya habíamos visto que obviamente funcionaba como barrera, tenía una parte inmunológica, pero para más detallado, ¿qué nos secreta la endocrina, por ejemplo, en la parte de las hormonas?
va a ayudarnos a secretar lo que es la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, que va a mantener a un poco más lo que es el cuerpo lúteo, ¿ya? O sea, recuerden que en un primer instante el cuerpo lúteo es el que va a producir progesterona así a full y que va a mantener este nivel de progesterona para que se mantenga el endometrio, porque aún no tenemos placenta. Va a haber un momento en el que este cuerpo lúteo va a terminar su cese de producción, pero por el momento, cuando se está formando la placenta o está en plena formación, tiene que empezar a secretar esta gonadotropina coriónica humana para que, digamos, pueda seguir induciendo al mantenimiento del endometrio. La progesterona ya es como más adelante y va a ser lo que va a sostener justamente el embarazo. Más que todo, creo que para que lo entienda un poco mejor, cuando se va a implantar, ahí necesitamos de la progesterona para que se siga induciendo, pero por parte del cuerpo lúteo. La gonadotropina coriónica va a estimular de que este cuerpo lúteo se mantenga y ya más adelante la placenta como tal solita va a empezar su proceso de generar progesterona para mantener ese embarazo. Otros son los estrógenos, que bueno, eso ya va a ayudar como tal al crecimiento uterino, ya a que pueda haber un poco también hipertrofia uterina y que pueda crecer el útero y pueda haber una mayor forma, o sea, pueda distenderse y haya ahí dentro la formación de lo que va a ser el feto. Y otro es que también el crecimiento mamario. Y la somatotropina, bueno, va a empezar a ayudar a la preparación para la lactancia. Del lado de la parte inmunológica, justo aquí habla de los anticuerpos maternos que van a ir, digamos, llegándole al embrión o al feto desde la semana 12 y sobre todo la IgG. Y obviamente va a eliminar las sustancias que son tóxicas para el feto y también evita que estas sustancias lleguen al feto. Y el paso de nutrientes y electrolitos, o sea, cosas buenas, importantes que el embrión necesite para que sus células puedan seguir, digamos, realizando, no sé, divisiones y empiezan a seguir formando sistemas, órganos, van a ser aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos y vitaminas, todas esas son muy importantes y esa difusión o ese intercambio lo realiza la placenta, ¿ya? Entonces, esto porque básicamente el feto depende casi totalmente de la placenta, ¿no? Porque no tiene, digamos, primero no tiene pulmones funcionales, entonces no puede eliminar lo que es el dióxido de carbono por sí solo, necesita dárselo a la madre. El riñón también no tiene, digamos, una capacidad, digamos, completamente de lo que es el riñón para eliminar toxinas siempre, y por eso lo realiza la placenta. El de hígado también para eliminar toxinas y de aparato digestivo porque, bueno, no come el feto, ¿no? Entonces necesita que le lleguen igual nutrientes. Ya. Ahora, el cordón umbilical va a ser esta parte que conecta, ¿no? Lo que es también madre y feto. Pero vamos a ver de que este cordón umbilical dentro va a tener unas estructuras importantes que se conoce como la gelatina de Wharton, que es embrionar, que este es como un tejido conectivo embrionario, la vena umbilical, ¿ya? Y las dos arterias umbilicales. Esto es raro porque aquí tienen que recordarse siempre de que tu vena siempre te va a llevar lo que es oxígeno y tus arterias te van a llevar CO2, ¿ya? O sea, las arterias son las que llevan, una vez se ha oxigenado la sangre del embrión, se lo regresan, ¿ya? O sea, las arterias le llevan y las venas, van a llevarlo a la placenta. Y esto se lo llevan al embrión. Esta inserción del cordón umbilical en la placenta puede ser tanto central o extrínseca, o sea, puede estar en el centro, perdón, en el centro puede estar más aquí o más aquí, que se le conoce como extrínseca, o sea, como más al exterior. Y bueno, la longitud es muy importante porque es desde 30 a 60 centímetros más o menos, porque no puede ser también muy cortito, ¿ya? Y todo esto que ven de blanco es ese tejido conectivo. La vena umbilical que ven aquí un poco, ya. Ay, se movió, perdón, chicos. Ya, todo lo que ven aquí por un momento, que está un poquito más dilatada, ya es la vena umbilical por donde va a pasar sangre oxigenada. Y las que ven más colapsadas son las arterias umbilicales, donde va a haber este paso del oxígeno, también de la sangre, pero desde la placenta al embrión. Y aquí es desde el embrión a la placenta. Ya. Entonces, es más o menos así como lo van a ver seguro. Un corte donde vamos a tener las dos umbilicales y las dos arterias umbilicales y la vena umbilical. Se ve como dos ojitos y una carita.
¿ya? Y la gelatina de Wharton también no se olviden que es como básicamente tejido conectivo para embrionario. Ahora, se le va a decir que esta placenta tiene una, bueno, es hemocorial, ¿ya? Porque va a tener estas estructuras funcionales que son los cotiledones, que van a recibir la sangre materna de los espacios intervellosos, ¿ya? El tabique, no se olviden los tabiques que llegaban, ahí llegaba todo por decirlo así, como que la sangre, las capilares como de la rama de la arteria uterina. Aquí terminan llegando toda la sangre y termina como que irrigando a estos espacios, bueno, irrigando un poco estos espacios intervellosos, ¿sí? No va a entrar en contacto con la sangre, obviamente, pero irriga estos espacios intervellosos y termina habiendo esta difusión con las vellosidades, ¿ya? Entonces, ahí es más o menos lo que ocurre. El tabique placentario, bueno, por ahí es como que por donde van a terminar también los vasos sanguíneos. Miren como más o menos como si desembocara toda la sangre, más o menos en una arteria, en lo que va a ser este espacio, ¿no? Y ahí es donde van a estar las vellosidades y van a poder hacer este intercambio, ¿ya? Y ahí es donde les dice justo que en este espacio intervelloso más o menos hay un 150 mililitros de sangre, ya que van a poder estar siendo intercambiadas, ¿ya? Y bueno, el intercambio es de 3 a 4 minutos. La barrera entre ambas sangres tiene 4 capas, sí, pero al final del embarazo se va a reducir solamente a 2. Eso es un poco cierto porque en un principio la membrana placentaria va a ser, digamos, un poco más gruesita, pero se va a hacer mucho más delgada, incluso ya mientras el embarazo va a ir avanzando y va perdiendo como que este grosor, ¿no? Se hace mucho más delgadita. Y obviamente ya no va a tener, digamos, tanta protección, por decirlo así, como lo tenía en un principio. Ya, entonces vemos que bueno, eso pasaría más o menos en lo que sería un fetito de uno, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos lo que es una placenta gemelar o ya cuando tenemos gemelos? Necesitamos siempre dos placentas y bueno, no necesariamente porque a veces una sola placenta puede abastecer, obviamente no va a abastecer totalmente a los dos bebés, siempre va a haber uno que no, pues bueno, se va a necesitar un poco más de demanda, pero puede, digamos, mantener a dos bebés. Entonces, algunas patologías que van a ver ahora respecto cuando van a tener gemelos, se mencionaron el parto prematuro, que casi ocurre en un 60% en ambos tipos de gemelo, porque tenemos gemelos monocigotos y disigóticos, ¿ya? Monocigotos porque van a venir de un solo, de una sola célula, pónganse, o sea, de una misma mamórula, de un mismo blastocisto, ¿ya? Sin embargo, en aquí es como que la fecundación ha sido de dos óvulos, por ejemplo, diovular, ¿ya? Entonces tenemos como que dos blastocitos separados, ¿ya? Y cada blastocito va a implantarse, digamos, uno por su cuenta, cada uno por su cuenta. Entonces, eso es lo que pasa por ambos tipos de gemelos. El evadescente que ocurre en un primer trimestre y el feto papiráceo que son más que todo como estas partes más momificadas, ya, o sea que obviamente no ha habido una correcta formación de ambos, son más como les digo, un poco momificados, imagínenselo para que lo entiendan más fácil. Y bueno, es como que lo mismo, solamente que es como la parte del tiempo es lo que le va dando. Porque en el gemelo evanescente desaparece en el primer trimestre. Ya ahí es cuando va como a desaparecer. O sea, ya es eso, ¿no? Y el feto papiráceo es más lo que les decía, ¿no? Más momificado. Ya, y bueno, obviamente uno queda como momificado, aplastadito y chiquitito, pero el otro gemelo puede llegar a sobrevivir, ¿no? Está ahí como tal. Y esto es mucho más tarde, porque fíjense que es como en el segundo trimestre y el evanescente es en los primeros trimestres, y bueno, generalmente ya termina hasta desapareciendo. Ya por eso un poco su nombre de evanescente, ¿ya? Y el síndrome de transfusión de gemelo es un poco similar, digamos, al de gemelo evanescente, pero estos ocurren en los monocigotos con placenta monocoriónica, que ahorita vamos a ver cuál de todos es estos, pero a ver, es esta de aquí sobre todo, para que se acuerden del síndrome de transfusión de gemelos. Y los siameses que, bueno, solo van a ocurrir en el caso de los monocigotos, ya, o sea, en este caso, en los casos de aquí, únicamente ocurren los siameses que ya son los que están unidos, no sé si se recuerdan. Entonces, como les decía, es como que vinieran de una sola célula los monocigóticos,
porque vienen de un blastocisto, vienen de una mórula. Esta mórula puede terminar separándose, digamos, en dos blastocistos. Termina formando dos embriones y estos dos embriones terminan formándose cada uno su propia placentita y su propio saco embrionario. Entonces aquí te van a formar lo que sería un dicoriónico diamniótico. Ya tenemos dos membranas, dos sacos amnióticos y dos placentas, ¿ya? Por eso es DD. Ahora, cuando tenemos ya también una sola como que placenta, pónganse, vamos a tener un monocoriónico y diamniótico porque son dos saquitos diferentes, pero tenemos una sola placenta. Aquí ocurre cuando nuestro blastocito, fíjense desde el inicio, en tu blastocito vas a tener como que dos polos embrionarios, o sea, tienes como dos masas intercelulares. ¿Se acuerdan de las masas intercelulares? Ya. Tienes dos masas intercelulares donde tienes tu epiblasto y hipoblasto, y esas dos masas intercelulares te van a dar al final un monocoriónico diamniótico. ¿Ya? Porque van a seguir formándote la misma membrana, la misma placenta y todo, pero van a tener dos sacos amnióticos diferentes. Y en el caso de que vengan también en una, digamos, en un solo blastocisto, van a terminar formándose dos también masas embrionarias, masas internas. Vamos a ver de que si están muy cerquita, muy juntas casi, va a formarse al final un saco completo, se termina formando un saco completo y también una membrana, mejor dicho, una placenta, digámosle, completa. Ya entonces ahí tendríamos un monocoriónico, un monoamniótico, que en este caso es en el único en el que puede ocurrir sobre todo un síndrome de transfusión gemelo a gemelo, que ocurre más o menos en un 15%. ¿Ya? Este síndrome, sobre todo, más o menos trata un poquito de que a un gemelo va a llegarle un poco menor de demanda y al otro le va a llegar mucho más. Ahora, para ninguno de los dos es beneficioso porque a uno le estás quitando y al otro le estás dando de más, ¿ok? Y en la parte de los disigóticos, aquí ya es como dos partes separadas, ¿no? Pero lo que importa es como la implantación que se vaya a dar, porque si los embriones, los blastocitos, perdón, se van a implantar, digamos, un poco separados, van a terminar formando toda esta implantación, ya el sincito trofoblasto, el citotrofoblasto, el sincitio, sobre todo cuando va a empezar a erosionar todo el tejido, va a formar ahí su placenta y su placenta, cada uno. Sin embargo, cuando la implantación es están muy juntitos, estos sincitos trofoblastos como que se terminan juntando y te terminan dando solo una placenta, pero sí te terminan dando dos sacos, digamos, por separado. Dos sacros amnióticos. Por eso sería un diamniótico porque tiene cada uno su saquito, pero monocoriónico porque tienes una sola placenta. Diamniótico y dicoriónico en el caso de una implantación más separada. En gemelos disigóticos. Y ahora sí vamos a hablar de lo que van a ser más que todo las patologías que vamos a encontrar en la placenta y lo separaban en patologías menores y patologías mayores. En las menores vamos a ver unas que no van a comprometer, digamos, gravemente el embarazo, ¿ya? Ya, estas no. O sea, no son muy gravemente, no comprometen el embarazo. Entonces vamos a ver una placenta bilobulada o bipartita, donde ven como dos lóbulos que tiene esta placenta. Y el cordón umbilical, miren que está como en el tren ambas, como que en el centro, pero tiene que mandar tanto vasos sanguíneos para este lado y para este lado. Ya, o sea, está formada por dos partes y ahora cada membrana, o sea, cada parte o sea, cada lóbulo, por eso bilobulada, va a tener lo que sigue teniendo una torta placentaria normal, o sea, cotiledones, pero cada uno tiene sus propios como que cotiledones. Y bueno, lo riesgoso, digamos, con esta patología menor de la placenta es que cuando se va a sacar o retirar va a ver el alumbramiento, o sea, cuando sale la placenta, puede llegar a quedarse una de estas y te va a llegar a causar hemorragias o hasta te puede llegar a causar una infección en la madre. Entonces, por ese lado es muy peligroso que uno de estos, o sea, de que esta placenta se rompa, porque es muy fácil de que este lóbulo, digamos, se quede al momento de la extracción, o sea, de que, bueno, que salga se quede y empieza a causarte hemorragias uno y otro es la infección, ¿ya? Y otro es la placenta subcenturiata o la de lóbulos accesorios, donde básicamente es un poco similar a esto, solo que ya no tenemos un lóbulo como tal, un lóbulo así, un lóbulo como la bipartita,
Sino que aquí, de la nada, es como que tienes tu torta placentaria y tienes como que junto con ella un vasito sanguíneo lo está llevando hacia un cotiledón, ¿ya? O puede ser más de un cotiledón. Y aquí les dice justo uno o más cotiledones que están aislados de toda tu torta placentaria. Entonces, aquí justo les puse como una imagen. Esta es mi torta placentaria, de aquí sale mi cordón umbilical, fíjense. Pero veo que hay como unos vasos sanguíneos que la están llevando hacia este lóbulo, que es como si fuera un cotiledón más, que se le conoce como lóbulo subcenturiato o lóbulo accesorio. Y esta es una placenta subcenturiata porque tiene, a diferencia como que de esta de la placenta bipartita, que es mucho más notorio, este lóbulo un poco más grande, y aparte de que digamos que el cordón está como que en el centro, en aquí es como que en toda mi torta placentaria, ahí se conecta mi cordón, pero sin embargo tengo otros vasitos sanguíneos que están saliendo, que están conectándolo con otro cotiledón, con otro lóbulo. Esa es una subcenturiata, ¿ya? Y una de membrana difusa va a ser bueno, una membrana, primero es una placenta que tiene una membrana, ya que se adhiere a un anillo fibroso y tiene un color más blanquecino en la parte de lo que es el borde. Esto de aquí. Ahora, esta sí puede llegar a producir lo que es la muerte del producto y el desprendimiento parcial de la placenta. Ya, entonces, fíjense de que es mucho más primero uno es muy delgadito, entonces es muy fácil que se rompa. Y otro es de que tiene como este anillito, que les decía un anillito fibroso que es muy blanquecino, que está cerca al borde, ¿ya? Pero lo riesgoso, obviamente, es similar al anterior. Los anteriores es de que si se te rompe, puede llegar a causar lo que es la hemorragia grave y obviamente, si es que se retiene un pedazo, ya también infecciones y todo. Es muy fácil que se rompa, ¿ya? Ay, ya. Entonces vamos con lo que es la circunvalata. Ya circunvalata, circunvalada. Ya más allá del borde, la placenta va a seguir extendiéndose y solamente va a tener una parte central cubierta por el amnios, mientras que la periferia no lo está. Ya, esto más o menos a qué se refiere. Recuerdan que el amnios recubría toda la cara fetal, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense cómo en esta placenta, por ejemplo, el amnios solamente te cubre como que hasta acá, ¿ya? Entonces, obviamente tienes tu cordón umbilical y el amnios solamente pero te llega en esta zona de acá. Entonces, el amnios no está como que cubriendo la periferia, o sea, todo lo que le sigue. Toda esta parte de acá, ¿ya? Ahora, esto va a provocar adherencias placentarias, la retención de membranas y también cotiledones. En casi todas, si tú vas a retener algún pedazo, algún trozo de lo que va a ser la placenta, siempre te va a generar hemorragias. Ya, hemorragias y posiblemente infecciones. Eh, yo siempre escucho más o menos de que se tiene que sacar siempre la placenta hasta incluso por legrado se tiene que realizar cuando no se ha terminado la extracción completa, porque si no la paciente va a seguir sangrando y sangrando y sangrando, ya, va a seguir sangrando y ahí puedes generar justamente ya la pérdida de sangre muy excesiva de la madre y puede terminar poniéndola en riesgo, ¿ya? Por eso es muy importante que, digamos, la placenta al momento del alumbramiento, que es como la parte en la que sale la placenta como tal, tiene que salir completita y no puede quedarse en nada, ni un cotiledón, ¿ya? Ningún cotiledón, tiene que salir completa, ¿ya? Y otra es lo que es la placenta marginata, ¿ya? Donde vamos a ver aquí las membranas se adhieren a un anillo fibroso ya de un color blanquecino, más o menos cercano al borde, ¿ya? Estas generalmente no causan problemas. En la marginata es más que todo también un anillo, pónganse fibroso, como un poco parecido a la casa, lo que esta de acá es muy delgada. Pero aquí este anillo como que no va a implicar un mayor riesgo, ya es como un pequeño engrosamiento nada más en la parte de la periferia que está viendo de la placenta marginata, por eso un poco en margen, ¿no? Marginata, ¿ya? Es en esa parte donde hay un pequeño engrosamiento, ¿ya? Y en esto de la circunvalata sí no se olviden que no tengo, digamos, un cubierto total, pónganse de lo que es el amnios. Ya la circunvalata es esa. Y la marginata, bueno, de estos bordecitos que son más gruesos, ya solamente tiene un reborde grueso, ¿ya?
Y ya en anomalías del cordón umbilical, aquí sí ya más, digamos, específico, vamos a tener los nodos, ¿ya? O nudos. Van a haber nudos falsos y nudos verdaderos. Los nudos falsos son los más riesgosos o los más peligrosos, ¿ya? Porque recuerden que por dentro de lo que son el cordón umbilical están pasando las arterias. Si se te crea un nudo verdadero en lo que es el cordón umbilical, vas a evitar que la sangre pueda seguir fluyendo entre los vasos sanguíneos. Entonces puedes claramente generar un riesgo en el bebé. Ahora, en los nudos verdaderos ya también. Perdón, los verdaderos son los que son más peligrosos, perdón, me estoy equivocando. Los falsos son los que son los menos peligrosos, porque los falsos, como los dice un poco su nombre, o sea, no son nudos de verdad. Ya, o sea, estos nudos, no son nudos de verdad. Se ven como unos pequeños nudos, pero no son de verdad. O sea, son como más que todo, implican un poco el crecimiento exterior que está teniendo la gelatina de Wharton, ya que es lo que está como que rodeando a lo que es el cordón umbilical como tal. Los verdaderos son los más rijosos porque ya hay como tal un nudo que se ve ahí, un nudo de todo el cordón. En cambio aquí es como que tienes tu cordón completo y simplemente ves como que se le estuvieran creciendo unos pequeños quistes, ¿ya? Pero, o bueno, protuberancias, que son básicamente los nudos falsos. Y es más que todo por la gelatina de Wharton que por parte de las arterias y venas, ¿ya? Y en la parte de la inserción normal depende mucho porque si tienes tu torta placentaria, por ejemplo, aquí, mira que el cordón umbilical tendría que estar como en el centro o máximo como hasta por acá. Sin embargo, en este caso donde la inserción es como muy externa, muy marginal, ya incluso donde solamente le están conectando, dame otro color, conectando solamente con como unas pequeñas venas a lo que es ya tu torta placentaria y todo tu cordón umbilical está muy separado de esta, es una inserción melamentosa o fuera de la placenta, ¿ya? Y otro tipo de lo que es la anomalía del cordón umbilical es cuando en vez de estar como ya, sí puede estar a la periferia, pero tampoco tan excesiva, ¿no? O sea, aquí sí está un poco más conectada con la torta placentaria, pero te está dando como que una forma de raqueta. Por eso es que también se le conoce como la inserción marginal o también en raqueta. Y se diferencia justamente de la velamentosa porque fíjense que solamente está como que la membrana de lo que sería el amnios y el corion un poco uniendo, ayudándolo a unir junto con los vasos sanguíneos a todo lo que es el cordón umbilical, a la torta placentaria, ¿ya? Es lo único que le ayuda a unirse, pero sin embargo el cordón como que no está ahí conectado como tal, ¿ya? ¿Ya? Ay. Y bueno, ya para terminar, esta de la última que es la patología mayor de las placentas, estas sí son un poquito más, ya un poco implican muchas más cosas como graves, ya, en las que pueden implicar, digamos, que no haya un correcto intercambio en materno-fetal y puede provocar complicaciones. Entre ellas, sobre todo, está la placenta previa, porque en una placenta previa, como le dice su nombre poco previa, lo primero que van a hacer, o sea, imagínense si es previa, primero nace la placenta y luego el bebé, cosa que no puede ocurrir. Es por eso que en estos casos generalmente lo que se hace es una cesárea, ¿ya? El bebé en estos casos no puede salir por un parto, digámosle, natural, porque lo primero que va a salir es su placenta. No pueden hacer primero la placenta porque el bebé se va a quedar dentro y se te va a morir. Entonces, eso sería imposible. Por eso es que generalmente se tratan con la cesárea, ¿ya? Y aquí hay un riesgo muy grave justamente tanto para el bebé como para la madre, porque al momento de, digamos, esta placenta, si se te queda, bueno, ya sabes de que puede generar hemorragias y hemorragias, ¿ya? Ahora, las anomalías en el peso también son un poco muy necesarias porque también te van a indicar ciertas, digamos, enfermedades que podría haber uno. Ya no te puede pesar ni más de los 60 que es como su límite, ni tampoco menos de lo que era su límite inferior, ¿no? Que eran 40 gramos. No te puede pasar menos ni más. Tiene que estar como que en el rango, ¿ya? Entonces, esto porque ya es muy importante esta parte. Ahora, lo que también me interesa mucho de que lo recuerdan es la parte digamos, un poco la inserción, anomalías en la inserción. Porque aquí va a haber lo que es una placenta percreta, increta y la placenta acreta, ¿ya? Ya una placenta, digamos, la increta.
es muy como, ya en sí las tres ya son riesgosas, ya muy peligrosas, porque nos están invadiendo zonas a las que no deberían llegar, que es el miometrio. Porque recuérdense que su placa, bueno, la placa basal, lo que era la parte que terminaba básicamente, delimitaba un poco, básicamente, lo que se llama placa coriónica, es el espacio intervelloso con las vellosidades, bueno, las vellosidades, luego estaba la placa basal, es como el límite, desde ahí no tendría por qué pasar la placenta, pero hay casos en los que te puede llegar hasta lo que es el miómetro, que ya es la capa muscular, una placenta percreta, increta y acreta. La que más va a ingresar es la percreta, ¿ya? Y la creta igual está ingresando, pero es un poco más leve. Entonces, cuando va a haber este tipo de placentas, obviamente va a implicar un riesgo de hemorragias muy grave en el parto y, bueno, posteriormente también en el posparto, porque recuérdense que les dije que toda la placenta tiene que salir, entonces a veces es muy difícil que estas partes te terminen saliendo. Entonces, es muy riesgoso, ¿ya? Y que llegue a haber estos casos. Y bueno, otras son las anomalías en el desprendimiento placentario, porque si tu placenta se te desprende, el bebé no va a tener como que las condiciones suficientes para mantenerse, porque el bebé netamente es muy dependiente de lo que es la placenta para todo, ¿ya? Porque la placenta le va a cumplir un órgano como todo, ¿ya? O sea, como pulmón, como riñón, hasta ya le vimos una parte inmunológica, una función inmunológica a la placenta. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, también hay otras, por ejemplo, ya como, por ejemplo, cuando tienes una insuficiencia placentaria, ya. Insuficiencia. Ya, en esta insuficiencia placentaria, sobre todo, ¿qué va a ocurrir? No vas a tener una correcta como que llegada de, o sea, no va a cumplir como que las funciones ya completas. O sea, ya tu placenta está insuficiente. Obviamente te puede llegar, mejor dicho, se puede causar por distintos efectos, por ejemplo, puede ser por una preeclampsia, ya, también alguna que otra malformación vascular, y obviamente esta ya es mucho más grave porque, como ya dijimos, esta placenta es insuficiente, no va a cumplir las demandas que tiene tu embrión, ¿ya? Eso sería otro. Y bueno, en aquí solo les saqué dos preguntitas que creo que son las más importantes. Ay, ya. Que siento que son las más importantes para poder recordar la parte de placenta. Entonces, primero es cuáles son las deciduas formadas. Luego es qué observamos en la cara materna y la fetal. La verdad que están muy simplecitas, que son las más básicas para recordar siempre lo que es placenta. Entonces les voy a dar, a ver, voy a llamar a ver, Nayeli. Las deciduas no sería parietal, capsular y basal. Sí, muy bien. Ya, ahora recordándonos, bueno, recuérdanos un poco de qué hablaba lo que es, por ejemplo, la basal, que creo que es la más importante para que se recuerde. La que está en la cara materna. Ujú. O sea, sí, para que se recuerde mejor es la que está como que para la cara materna, lo que está pegado al lado materno. Ujú. La decidua basal, ¿ya? Esa es una. Y otra es bueno, la decidua basal sobre todo. La parietal también como que va a ayudar, no se olviden lo que les había mencionado, que te formaba tu corión, tu membrana coriónica, ¿se acuerdan de la placa coriónica? ¿Pero dónde estaba esta imagen? Para que se recuerden. Teníamos, o sea, les dije, acuérdense de que se les va a ayudar a formar las tres, las vellosidades secundarias. Ah, ya, así es esta, ya. El corión, ¿se acuerdan del corión velloso? Ya, este corión velloso lo formaba el mesodermo y el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Lo mismo que forma, o lo mismo que te va a formar una vellosidad secundaria, les dije para que se acuerden. Eso es lo que te ayuda a formar tu placa coriónica, ¿ya? Corión velloso y el amnios, ¿ya? Y eso es la placa coriónica. Ahora, otro es la membrana amniocoriónica. Eso tampoco se llegan a confundir ya. La membrana amniocoriónica no es lo mismo que la placa coriónica, porque vean que corión, ya no. La membrana coriónica, amniocoriónica es corión liso con amnios, ya. Y obviamente traten de acordárselo porque es como que lo que va a rodear al bebé. Bueno, lo que va a rodear como que aquí al feto, ya va a rodearlo todo esto. Entonces, todo esto que va a rodearlo, vean, acuérdense que es más lisito, ¿ya? Y es lo que está más delgadito.
En cambio, recuérdense lo que está más pegado para, lo que forma parte, mejor dicho, de la placenta como tal. Acuérdense del velloso que les dije que es como que les va a dar el origen a los tronquitos, que son las vellosidades y a todo eso. Entonces, acuérdense, corion, velloso y el amnios es lo que te forma tu placa coriónica. ¿Ya? Y ahora la otra pregunta era sobre las caras. Entonces, a ver, Merly, a ver, Merly, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Ya, ¿qué puedes describirnos cómo es una cara materna y qué la diferencia, digamos, de la fetal? Bueno, principalmente en la cara fetal es característico porque se encuentra lo que es el cordón umbilical. Aparte se encuentra la membrana amniótica y el corion que va en la parte fetal va a estar conformada por el corion liso y el corion frondoso. En cuanto a la materna, lo más representativo son los cotiledones, que son entre aproximadamente 20 o menos de 20, 10 a 20, y estos van a estar con las vellosidades terciarias y llenas de sangre, ¿no? Sí, dentro están las vellosidades terciarias. Muy bien, Merly, lo has detallado muy bien. Entonces, chicos, esas son las preguntitas como que sentí que sí o sí tienen que conocer básico de lo que es placenta para que se recuerden. De repente también las funciones, nunca se olviden. De hecho, sí es un poquito también, digamos, un poquito fácil también acordárnosla porque ya es inmunológica, también te cumple la función del intercambio de nutrientes, lo de la parte de los electrolitos también y lo de las hormonas también, que es muy importante. Porque ahora, justo, de hecho, para los test de embarazo, las que te dan, digamos, el indicio de lo que estás embarazada, pónganse, es esta hormona muy importante que les había mencionado, que era ay, se me fue el nombre ahorita. Perdón. A ver, chicos, si alguien se le acuerda ahorita, se me fue el nombre. Yo siempre digo HCG. Bueno, Gonotropina coriónica, perdón, sí, ajá. Ya, esta hormona ya es muy importante porque la gonotropina coriónica humana es la que, digamos, en los test de embarazos sale primero, porque al momento en el que está viendo digamos, este momento de lo que es como la implantación y todo eso, va a haber esta pequeña secreción de esta hormona que va a terminar llegando al torrente sanguíneo. Entonces, en el torrente sanguíneo, obviamente ustedes ya saben que los riñones lo filtran, y es por eso que en las pruebas de embarazo digamos, como lo que da el indicio, ¿ya? Esta hormona que es muy importante, ¿ya? Entonces, esta hormona la va a terminar como que generando un poco el sincito trofoblasto, y ya más adelante, porque ya conocemos que el sincito trofoblasto va a terminar formando parte de la placenta, o da los primeros indicios para la formación de la placenta, ahí vamos a ver de que, bueno, justamente lo que ayuda también a mantener nuestro cuerpo lúteo, uno, y también es el que te da el indicio del embarazo, o bueno, un indicio de embarazo, eso sería otro. Y bueno, el cuerpo lúteo ya nunca se olviden de que es muy importante porque te genera progesterona. Ahora, esta te va a generar progesterona, si no me equivoco, hasta el tercer mes exagerando, creo que es cuando todavía sigue generando, si no es tercer mes, es tercera semana. Perdón, ya, entonces esa parte sí se me ha olvidado ahorita, el tercer mes o tercera semana. A ver si lo revisan súper bien, chicos, esa parte, pero es como que hasta cierto punto no te va a generar tampoco todo el embarazo, ¿ya? Porque ahí vas a tener justamente a la placenta que va a terminar cumpliendo todas las demandas que va a tener el cuerpo lúteo, ¿ya? Entonces, la progesterona ya la va a empezar a secretar lo que es la placenta y no necesitas ya que tengas un cuerpo lúteo y que la esté secretando por ti, ¿no? Entonces, es por eso que más o menos hasta el tercer mes, de hecho ese es el tercer mes, si no me equivoco, chicos, porque en el tercer mes no sé si se han escuchado que es la parte hasta como que el trimestre como que es de riesgo, porque si digamos tú cortas este flujo de progesterona, o sea, tú cortas la llegada de progesterona para que se siga estimulando el endometrio, el embarazo se detiene, o sea, no puede seguir, porque tú necesitas siempre de progesterona. Ya vimos porque obviamente no tenemos placenta, no te cumple las demandas que necesita el embrión, entonces necesitas obviamente de algo que le dé nutrientes al embrión para que se mantenga. Si tú no tienes progesterona, el embrión, mejor dicho,
bueno, el endometrio no se formaba y no tenías este glucógeno, lípidos que le iban a dar toda esta fuente o aporte nutricional al embrión, ¿ya? Entonces, eso más o menos para un poco recordar, pero si es hasta es hasta el tercer mes. Sí. Entonces, eso es muy importante para que se recuerden también lo más detallado, la parte de las, no sé, bueno, patologías, sí, sí, eso sí les pueden preguntar. Ah, sí, ¿tienes una pregunta, Anthony? Sí, tengo una pregunta con respecto a lo que es el pasito, que no me acuerdo qué pregunta era, pero era sobre el mantenimiento del cuerpo lúteo. Y me marcó como mal, creo, no sé, creí que era la gonadotropina crónica humana, pero la verdad no sé cuál era la respuesta correcta. Sí, la respuesta sale como progesterona. No se te escucha, pues si estás hablando. Ay, perdón, chicos, de la nada se apagó mi micro, ya. ¿Se acuerdan, más o menos qué pregunta era la del pasito que me mencionan? O sea, ¿qué les decía? ¿Qué hace el cuerpo o cómo? No, te decía Era la pregunta 2 y dice, ¿cuál de las siguientes cuál era hormonas la- placentarias es responsable de mantener el cuerpo lúteo activo en las primeras semanas del embarazo? El cuerpo lúteo activo de la primera semana. Ujú. ¿Les dijeron progesterona? No, nos Mm, vota como respuesta correcta progesterona, pero también creo que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Claro, no lo comentaron de repente con su doctor, porque es que la progesterona es justamente lo que secreta el cuerpo lúteo. Es que en teoría lo que menciona de la progesterona es que mantiene el embarazo, algo así. Claro, la progesterona sí les va a mantener el embarazo, eso sí no lo vamos a negar porque recuerdan incluso desde la parte de lo que hemos visto, la parte del ciclo menstrual y todo eso, o sea, la progesterona ayuda a mantener el endometrio. Si tú mantienes el endometrio, mantienes el embarazo. Pero sin embargo, la parte de lo que es lo del cuerpo lúteo, o sea, sí me resulta muy raro que les digan de que bueno, que la progesterona va a mantener también al cuerpo lúteo. De repente le podría, o sea, eso les diría que lo consulten bien, pero o sea, de repente se pueden referir a eso como, no, bueno, ya eso es un poco más endocrino, pero en endocrino las hormonas generalmente lo que hacen es como una retroalimentación positiva. Ya, pero eso ya más adelante por lo que veo. Entonces no se me ocurre por el momento que de repente por eso les dijeron que la progesterona era lo correcto. Porque yo también creería de que No, ¿cómo? te estás confundiendo. En el pretest aparece que la respuesta correcta es la progesterona. Ah, perdón, chicos, era del pretest, claro, es que yo les decía Ajá. pasito, pensé que se han preguntado. No, chicos, a ver, vamos a ver. Ya, vamos a resolver el pretest y aquí les califico, ¿ya? Espérense. Pensé que era su pasita, chicos. Me dijeron pasito. No, los que hacemos acá son pretest. Espérenme un ratito, voy a terminar la sesión de acá. Ya. Y ahora sí les voy a compartir lo que es el pasito para resolverlo. A ver, esperen un ratito. Porque yo decía, chicos, qué raro, los doctores no se equivocan. Ya. A ver. De repente se me marcó diferente, porque justo estuve desordenándoles un poco las preguntas y a veces cuando lo muevo, como que se termina marcando otra. Ya chicos, llegan a ver, chicos, Sí, se ve sí la se ve. pan. Ah, ya. Sí. Supongo Sí, que me dijeron pues, que la ya. primera. Ya. ¿Cuál de las siguientes hormonas placentarias es responsable de mantener el cuerpo lúteo activo en las primeras semanas del embarazo? Progesterona. Ya aquí les voy a decir gonadotropina curiónica, porque, a ver, hemos dicho, vamos a recapitular todo. Dijimos primero de que tenemos el cuerpo lúteo en los primeros meses, que van a mantenernos, digamos, de progesterona y van a mantener al final el endometrio como tal, ¿no? Mantienen el endometrio, mantienen el embarazo. Ahora, si es que tenemos el cuerpo lúteo, ya, digamos, ya determina su función, ya vemos el origen de la placenta. La placenta es la que va, digamos, en cumplir, digamos, lo que realizaba el cuerpo lúteo, la secreción de la progesterona. Entonces, aquí ya les voy a considerar justo esta, no sé, porque qué raro que se haya cambiado.
Porque yo, o sea, las preguntitas las saco, hice un banco hace tiempo como de varias preguntitas, entonces ya como que las saco y las voy marcando, pero sí, me debe haber cambiado, porque ya las marco así el toque. Pero ya chicos, a ver, esto ya, las primeras semanas del embarazo ya, porque el cuerpo lúteo ya dona atropina coriónica humana, ¿ya? Entonces, esto no se olvida porque hemos dicho de que va a mantener, va a ayudarlo a mantener, o sea, la placenta hemos visto que no se formó, digamos, como un órgano como tal todavía con el cincito trofoblasto y todo eso, pero son los primeros indicios que tenemos. Entonces, ahí va a haber la secreción de la gonadotropina coriónica humana, ¿ya? Entonces, ¿cuáles de los siguientes factores podrían aumentar el riesgo de parto prematuro relacionados con problemas placentarios? Entonces, entre todas estas, iríamos revisando, o sea, muchas veces les digo usan el descarte. Entonces, la marginata no, porque no nos implicaba tampoco un mayor riesgo así súper grave, ya, o un parto prematuro. Pero, por ejemplo, el de los nudos verdaderos y falsos, la parte tampoco no tanto prematuro. O sea, tú puedes llegar a un embarazo a término, pero obviamente sigue siguiendo los controles, digamos, necesarios cuando tienes algún nudo verdadero, por ejemplo. Y bueno, en el caso de los falsos ya dijimos que no te implica un mayor riesgo porque yo les dije que se imaginen que es como que su gelatina de Wharton ha crecido de más y tiene unos como quistecitos o como protuberancias alrededor de todo tu cordón, pero todo es gelatina de Wharton, ¿ya? Entonces el cordón umbilical corto, tampoco tanto, ¿ya? Y en aquí sería lo que es la placenta membranácea, ¿ya? La membranácea, no se olviden que esta es muy delgadita. Creo que también tenía otro nombre, que ahorita se me fue. Pero esta es muy delgadita y obviamente se puede desprender o sea, muy fácil y antes, ¿ya? Es por eso que te podría llegar a causar esto. Ahora, ¿por qué la placenta humana se considera hemocorial? Ya, esto de la hemocorial es más que todo por la parte de lo que es la sangre, el intercambio de la sangre y de la parte del feto. No se realiza porque ya les dije, no se juntan. Ya, o sea, no es que la sangre materna y la fetal se van a mezclar y hacen ahí un combinado, no. La fetal y la materna están por separado y digamos que tienen sus barreras ahí que van a ir dividiendo tanto la sangre fetal y la materna, ya, o sea, están separadas. Por eso se le considera como hemocorial, ¿ya? Y bueno, este de aquí que les dice por un revestimiento trofoblástico, que es como una parte de esta barrera también de esta membrana, que va a ayudar que se separe tanto la parte materna, que se recuerdan como que irriga todos los espacios intervellosos, y dentro de los cotiledones están las vellosidades, ¿no? Entonces ahí le va llegando. Ahora, ¿qué membrana rodea y protege el feto durante el embarazo? Esta es la membrana coriamniótica que se formaba por el amnios y el corium, ¿no? Y ya dijimos que cuando esta como que se rompe, le dicen que se rompió la fuente, entonces ahí es que se rompe y se libera todo el líquido amniótico y ya puede, digamos, hasta nacer el bebé. Esto es lo que se rompe, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es el área de contacto entre la sangre materna y la fetal? Miren, contacto como tal no es, así que sería como un área pongámosle difusión, ya, algo así, difusión entre la sangre materna y la fetal, porque ya les dije como que no se mezclan, ¿ya? No se mezclan, entonces, no van a terminar, digamos, juntándose todos, sino que simplemente es como un intercambio. Les dije que se imaginen un poco como lo que ocurre en los pulmones, ¿no? O sea, la sangre no va a salir afuera de los alvéolos, o sea, solamente es como una difusión que ocurre entre ambos, ¿ya? Entonces, eso es todo, chicos. A ver, no sé si les quedó ahora sí alguna duda por ahí de repente. ¿Todo claro, chicos? Ya, en general no tienen ninguna otra duda aparte de lo de la placenta, ¿no? Ya, entonces, espero esa parte si haya quedado un poquito más claro de las primeras, bueno, sobre todo de lo del cuerpo lúteo, ¿ya? Entonces, chicos, les voy a pasar ahorita el